A todos en casa. Vamos a repasar un poquito lo que fue esta interpelación y después tenemos para rato y material de sobra para poder conversar y debatir. La coalición consideró satisfactorias las explicaciones de Heber y adjudicó a las administraciones anteriores la necesidad de buscar soluciones en el puerto para evitar juicios internacionales. Sin embargo, planteó agregar una cláusula al acuerdo con Catonazzi para que el Estado uruguayo deba autorizar eventuales enajenaciones de las acciones de la empresa en la Sociedad Terminal Cuenca del Plata. 18-31 afirmativo. El oficialismo votó esa moción tras críticas de la oposición, pero también de sus propias filas, por el plazo de la concesión. No puede ser que un gobierno comprometa una docena de administraciones por delante, por más bien intencionado que sea, por más bien que entienda que eso es bueno para el país. Eso debe ser con el aval del Parlamento Nacional. Y por la forma de negociarlo. Cabildo Abierto claramente no participó en esta negociación, en este acuerdo, más allá de que entendemos la necesidad de poner al puerto nuestro lo antes posible en esa competencia interpuerto. Luis Alberto Heber, exministro de Transporte, ocupando de forma interina ese cargo por haber negociado el contrato con Catonazzi, defendió el acuerdo, pero reconoció el error. Es verdad que las ansiedades gubernamentales llevaron a que el 2 de marzo se anunciaran los acuerdos que entendíamos como muy buenos, excelentes, y los seguimos entendiendo como excelentes, y ese apresuramiento llevó quizás una falta de análisis y de discusión interna dentro de la coalición que aceptamos. Lo aceptamos como un error. Más de 19 horas duró la interpelación del senador Charles Carrera, en la que el Frente Amplio fustigó un acuerdo que considera inconstitucional, ilegal e inconveniente, por lo que promovió sin éxito la censura del ministro. Demostramos que bajo la amenaza de un juicio sin ningún fundamento y por un monto disparatado, se entregaron las llaves del puerto Montevideo, perdiendo toda la capacidad de control y de regulación sobre su operativa principal. Demostramos que las inversiones comprometidas solo se explican bajo la lógica de mantener las condiciones autoimpuestas para mantener el monopolio privado desregulado hasta el año 2081. Y como suele ocurrir en estas instancias, lo que se instala de un lado y del otro nunca termina siendo una verdad objetiva. Tiene mucho de interpretaciones, porque que si es monopolio o no es monopolio, uno escucha al oficialismo hoy y entendés que no es, que eso es solo una parte de lo que es la gran gestión de un puerto, pero desde el otro lado se insiste en el relato, ¿no?, de vender el puerto, de como poco menos que perdimos el puerto. Entonces, desde afuera uno realmente no termina de... Es difícil lograr entender cuando no sos ningún técnico en el tema. Algunas cosas sí quedan más claras, ¿no? Quedó claro, por ejemplo, que evidentemente fue una decisión que no tuvo en su génesis la negociación con el resto de la coalición, que fue una decisión bastante personal, ¿no? Al punto que uno escuchaba ahora a Manini Ríos en la interpelación y queda claro esa sensación de me hubiera gustado que fuera distinto, más allá de que le hayan resultado satisfactorias las explicaciones del ministro. Y la evidencia más clara es este acuerdo que se logra a partir de esto justamente y que va de la mano con la propuesta de Cabildo Abierto para una regulación. Y nos acompaña en este momento el senador Raúl Lozano por Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bien. Si dije algo que está fuera de tono, me dice, me pareció interpretar así, ¿no? Que por un lado se hubiera deseado que la cosa tuviera otra forma, un apoyo más, un acuerdo que fuera más apoyado con, capaz que no todo el Parlamento, pero menos los socios de la coalición. Pero bueno, satisfacción y propuesta. ¿Qué es lo que propone? Satisfacción y propuesta, nosotros lo dijimos que íbamos a marcar en cierta forma, no digo un hito ni nada por el estilo, pero siempre o tradicionalmente, desde antes de una interpelación, siempre se sabe cómo termina la interpelación. El oficialismo vota ampliamente satisfactorio al ministro y por lo general se pide la censura, además de la oposición. El que esté de un lado o el que esté del otro, censura.
Nosotros queríamos escuchar al ministro, lo escuchamos, como ustedes decían recién, lo que dijo el senador Manini fue tal cual. Nosotros somos parte de la ANP, de la Administración Nacional de Puertos, en el momento que el vicepresidente es de Cabildo Abierto. Sin embargo, nos enteramos, como se enteraron ustedes, el 2 de marzo, cuando el presidente de la República hizo el anuncio allí en la Asamblea General. Es decir, sí, por supuesto que como socios de la coalición nos hubiera gustado haber participado de esa negociación, y la realidad quiso de que por distintas razones, urgencia o otras razones que el ministro esbozó, pero la realidad es que Cabildo Abierto no tuvo ninguna participación en ese acuerdo. Bien. ¿Y cuál es la propuesta concreta? Que de alguna manera uno podría decir, bueno, se trata de evitar el daño mayor, ¿no? Claro, el puerto en sí mismo es un fin estratégico, digamos. No se sabe qué nació primero, si fue el puerto o el país, o Montevideo. O sea, el puerto desde siempre tuvo una finalidad estratégica, geopolítica en la región, la entrada de la hidrovía del Paraná y del Paraguay, del Uruguay. Es decir, la llamada lucha o guerra de puertos con Buenos Aires, son cosas históricas que no podemos nosotros soslayar. O sea, la importancia del puerto, creo que eso nadie lo puede discutir. Y nadie lo está discutiendo. Eso nadie lo puede discutir. Entonces, que se quiera que el puerto hoy se constituya en un hub, en un puerto hub, porque están los llamados puertos feeder, o los alimentadores, que son los que tienen embarcaciones menores, y los hub, que son a los que llegan los grandes portacontenedores. Sí. Cada vez los barcos son más grandes, ahora son de 400 metros, de 10.000 a 25.000 teus, pasan a ser esos portacontenedores, y los chicos, los feeder, digamos, son los de 3.000 a 10.000 teus. Nosotros queremos de que tenemos la misma visión que el ministro en cuanto a que el puerto de Montevideo sea un puerto hub, que sea un puerto alimentador, es decir, y a partir de Montevideo se desarrolle para el resto de la región y para la hidrovía. Después los otros puertos constituirán un sistema de puerto futuro, eso es otra cosa, pero en realidad lo que la propuesta del puerto de llevar a ser un puerto con un dragado importante que tenga sus 14 metros, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y este acuerdo en sí lo que lleva es una renovación de una concesión que se ha dado en el Uruguay y en el resto de América, no es una cosa nueva acá. No, esta renovación es así. Pero es una renovación que supone nuevas cláusulas. Exacto. Hubo una primera ola de este tipo de concesiones a distintas marítimas, terminales marítimas, hace 2 décadas aproximadamente, en el resto de América también. Y también se da el fenómeno de que 10 años de que se terminen los contratos, que tampoco pasa solo acá en el Uruguay, sino que en otros países también, las empresas solicitan para hacer renovaciones de las concesiones. Tal es así que se da esa cuestión de que en el Uruguay, al sumar 50 años más, este contrato con esta concesión va a ser de 80 años. Esa es una realidad. ¿Qué es muy raro? No, no es muy raro. O sea, en el resto del mundo también está pasando lo mismo. Eso es un fenómeno que se da. Y bueno, hay otras claves geopolíticas que, como dije yo recién, la hidrovía, el canal Magdalena de la Argentina, el sistema de puertos. O sea, hay otras claves que también son muy importantes para el futuro del puerto. Nosotros queremos un puerto fuerte, un puerto vigoroso. Y para eso, sin dudas que el puerto tiene que crecer, para eso tiene que tener un dragado. Y bueno, ahí en el tema de la negociación es donde nosotros tenemos algunas diferencias y pensamos de que sí se pueden hacer algún tipo de agregados al acuerdo, como ya se hizo con un PM2. Con un PM2 el gobierno renegoció algunas cosas. También se decía en su momento, y lo decía el propio oficialismo de hoy, entonces oposición, que había sido una negociación a puerta cerrada, sin transparencia,
con errores que además fueron papelónicos porque se equivocaban en los números, ¿se acuerdan? Firmado porque no debía, muy, salvando las diferencias, pero muy similar a lo que hoy está recibiendo el oficialismo por parte de la oposición actual, ¿no? Entonces, bien, hubo posibilidad en la nueva administración de enmendar alguna plana. Lo mismo está haciendo hoy Cabildo Abierto dentro de lo que es la coalición con la propuesta de las cláusulas específicas en caso de venta, por ejemplo, de... No, nuestro único interés, nosotros no somos ni amigos ni de Montecom ni Catón así. Nuestro único interés es el interés nacional, el interés de los conciudadanos, de nosotros mismos. Porque en eso bueno, y hablando del interés ciudadano, hasta para poder bajar a tierra este tema, y no entrando en lo que podría llegar a pasar mañana, no entrando en, y si Montecom hace juicio, no lo sabemos, y si pensemos en hoy, hasta ahora, ¿qué beneficios traía para el Uruguay la situación tal como estaba? Con Montecom operando así, con Catón Natí también operando, pero sin invertir un peso. ¿Vamos a ver algún beneficio a partir de este acuerdo? Bueno, para el país, 455 millones de dólares que sean invertidos en un plazo de 5 años es muy importante, no es menor, es la inversión más grande en el puerto de Montevideo, en la historia del puerto de Montevideo. Bien. Ahora, nos va a salir a los uruguayos poder importar o exportar, pasar por ese puerto. ¿Nos va a resultar más caro, igual, más barato? Hoy tenemos la lógica que el puerto en los últimos 10 años ha aumentado un 300% los costos de las tarifas. Tal es así que el puerto de Montevideo ha dejado de ser un puerto que compita con los de la región. ¿Y en qué va a cambiar este acuerdo para volverlo competitivo y interesante para nosotros? Se estipula también una unidad reguladora que va a regular las tarifas y con eso entendemos de que el Estado va a poder de alguna forma fijar esas tarifas para que las mismas sean competitivas y que el puerto de Montevideo sea realmente el puerto hub, el puerto regional que abastezca a la región. Esa es la idea. ¿Esta unidad reguladora, cuán vinculante va a ser? ¿O va a ser una sugerencia nomás y después el precio termina siendo el que pone Catón Natí? Todavía no hemos visto nosotros el proyecto de ley. O sea, esa es la propuesta en la moción del Partido Colorado. O sea, esa moción salió por consenso entre los 3 partidos de la coalición republicana. Y esa justamente es la moción, es la propuesta del Partido Colorado. ¿Vendría a ser una URSEA para su propio tema, una URSEC? ¿Vendría a ser, sí, que regule dentro de todo lo que tenga que ver con el sistema tarifario y demás del puerto. Y eso vino por el lado del Partido Colorado, ¿verdad? Ahora, por el lado del Cabildo Abierto, vino otra moción. Por el lado de Cabildo Abierto vino eso de que la empresa por sí no pueda vender sus acciones sin que el Estado tome ningún tipo de intervención. Sabido es que la empresa es TCP, ¿verdad? Es Terminal Cuenca del Plata, no es Catón Natí. Nosotros decimos Catón Natí por un 80% de Catón Natí y un 20% del Estado. ¿Y este acuerdo es con Catón Natí? Este acuerdo es con Catón Natí. Pero nosotros hemos tenido reuniones con ellos, así como hemos tenido con Montecom. Normalmente cuando hay alguna situación como esta, rendiciones de cuentas, ley de presupuesto, lo que sea, vienen los distintos interesados, organizaciones, lo que sea, a hablar con los senadores o con los diputados. Bueno, nosotros las hemos recibido a las empresas y Catón así, nosotros le planteamos nuestra gran preocupación en ese sentido. Ellos nos aseguraron de que no tenían intenciones de vender, pero que ellos accederían a que hubiera algún tipo de cláusula así. Entonces ahora nosotros proponemos eso para que el Poder Ejecutivo intervenga y haga... Salvaguardas, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Fernando Margueri. Bueno, yo tengo cantidad de cosas para decir de la interpelación, 19 horas. Ahí va. 19 horas de interpelación de las que debo haber seguido 10. Dale, en general, una reflexión sobre eso. ¿Qué te dejó? Creo que fue una interpelación de las buenas. ¿De las buenas? Yo creo que fue una excelente interpelación, más allá de algunos chiporroteos, algunos momentos más tensos, pero creo que fue con muchísima información y que además es una interpelación que consiguió un resultado final que es mejorar.
porque lo que introduce Cabildo Abierto, que para mí es bueno lo que introduce, pero tribuneó mucho ayer, senador Manini. Y bueno, recién lo veíamos a Manini, entregar para no sé cuántos periodos de gobierno y terminó aprobando y declarando satisfactorio. O sea que del dicho al hecho no cambió, se sigue entregando el puerto, entregando es el término que utiliza el Frente Amplio. ¿Se está entregando? ¿Se entregó la soberanía? No, ¿O es un relato? No, es un disparate. Es decir, la soberanía no pasa por ahí. De hecho, tendríamos cantidad de cosas para hablar porque esto no nació ayer con la discusión, esto nació en el año 92 con la aprobación de la Ley de Puertos, ¿no? Tendríamos que venir de ahí a empezar a remar y atar todo lo que pasó hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó especialmente en los 15 años en que gobernó el Frente Amplio, donde se favoreció, donde se le dio prácticamente un monopolio casi que de hecho a una empresa que actuaba en la total ilegalidad con beneficios de todo tipo y calibre a partir de los muelles públicos con el Estado? O sea, habría que unir todo. Yo digo, el resultado final de la interpelación y juzgando la interpelación me pareció de las buenas. Una interpelación con información, con contenido. Yo escuché algunas... se estudió muchísimo, ¿no? Yo escuché algunas exposiciones como la de Alejandro Sánchez, que a mí me parecieron una muy buena exposición, que me generó dudas, dudas en cuanto a las certezas que yo podía tener previas, y me hicieron cuestionar algunas cosas que me pareció muy interesante. El puerto de Montevideo, por eso creo que es tan importante la inclusión de la moción de Cabildo Abierto, salvaguarda que hace Cabildo Abierto, decir, bueno, no, si la van a vender, que tenga el aval del Estado. Porque el puerto de Montevideo es... estratégicamente, bueno, todo el mundo sabe, esto viene de 1700 y pico, todo el mundo sabe el valor que tiene y el valor que puede llegar a tener cuando se habilite la hidrovía, es brutal, ¿no? Una concesión por 50 años más le da a Catognati un valor llave de ese puerto, la seguridad de ese puerto, además de las concesiones. El valor de eso se multiplicó, a partir de la firma de este contrato se multiplicó muchas veces, o sea, lo puede vender muy bien. Yo no sé si está en el espíritu o no. Lo puede vender muy bien y andás a ver quién viene a comprar eso. O sea, que eso a mí me parece... Y lo otro que a mí no me gustó, y no le encontré todavía una explicación, que Heber terminó pidiendo, bueno, sí, tienen razón, es la forma que se hizo entre 5 personas, ¿no? El presidente del puerto, el secretario de la presidencia, el ministro de Transporte, supongo que habrá estado el presidente de la República y no sé quién más, y Alfie debe haber estado. Se hizo muy cerradito, ¿no? Y se hizo todavía cuando un juicio no se había ni empezado. O sea, se hizo con una velocidad. Esas cosas a mí no me terminaron de cerrar. Pero que el acuerdo se atiene a las normas internacionales, que se apega a la legalidad de la ley de puertos. Yo no soy jurista ni mucho menos, pero que se apega a las normas de la ley establecidas por la ley de puerto y que lo que había, el 70% de la operativa del puerto la tenía Montecón operando en muelles públicos, sin pagar nada, sin dragar, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Con contratos precarios que se renovaban cada 3 meses. ¿Por qué Montecón utilizó los muelles públicos sin pagar un mango durante 20 años? ¿Por qué? Yo me encantaría preguntar, saber eso. Vero. Bueno, no sé si coincido plenamente en que fue una excelente interpelación, una buena interpelación. Creo que, por supuesto, había mucha información. Me parece que hubo momentos donde el fuego cruzado deja un poquito que desear cuando hablamos de los representantes del pueblo y cuando hablamos de la seriedad que tiene que tener una instancia de este tipo donde todo el mundo está mirando, sobre todo cuando lo que hubo fue acusaciones cruzadas, ¿no? Cuando aparecieron, bueno, vos beneficiás a esta empresa, vaya a saber por qué, y aparecen ahí como ese fantasma de la corrupción todo el tiempo, que eso fue de un lado y del otro. Eso a mí realmente a nivel del Parlamento me parece que si alguien tiene que denunciar que hay sospechas de corrupción, tiene que hacerlo concretamente ante la justicia o ser muy claros cuando se está hablando de eso. Eso apareció tanto del lado del miembro interpelante como del interpelado, ¿no? Esa acusación, bueno, vos favoreciste a esta empresa, vaya a
a saber por qué razón, y aparece ese manto de duda, y vos estás acordando con esta otra por las mismas razones. Eso a mí me parece que no contribuye al debate serio que se tiene que tener. Desde el punto de vista jurídico, creo que algunos elementos no quedaron claros. Por ejemplo, cuál fue el fundamento del gobierno actual para decir realmente este juicio estaba perdido. Ahí se invoca, bueno, algunas, incluso hasta la opinión de Toma, que hasta hace algunos días nada más era una persona que no merecía demasiada confianza por parte del propio presidente de la República. Creo que esa parte de la argumentación jurídica respecto a por qué se resuelve este acuerdo condicionado por esa amenaza de juicio a mí no me queda clara, y tampoco queda del todo claro los argumentos jurídicos respecto a el acuerdo firmado de ahora en más. El propio Cabildo Abierto señala aspectos de ilegalidad en ese acuerdo que no se subsanan con esta cláusula que aparece, bueno, por lo menos como contemplando parte de los reclamos. Bueno, y además, otra cosa que quiero decir, el tono de muchos de los legisladores e incluso el tono de la presidenta de la Cámara me parece que no está a la altura de una instancia de estas características. Digo, realmente es una visión como televidente, yo no estuve allí en la interpelación, la seguí por internet. Me parece que los ciudadanos merecen un poquito más de nivel al respecto de las intervenciones y no tanto este fogoneo, este circo político que desgasta la imagen de las instituciones. Tenemos que hacer una primera pausa. Ya venimos. Primera pausa y ya venimos. Hay que hablar.